en la nube y vamos a empezar a compartir pantalla. Permítanme verifico que sea la presentación, no sea que esté abriendo la que no es. Listo. Entonces, ¿me pueden confirmar en este momento si están viendo mi presentación? Sí, señora, se ve bien. Bien, listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle la opción de compartir pantalla. Un agradecimiento muy especial para nuestros participantes de la diplomatura e investigación. La temática del día de hoy es la implementación de la propuesta de investigación con inteligencia artificial. Esta es nuestra tercera web conference y les recordamos que esta diplomatura hace parte del programa Formador de Formadores. Dentro de la agenda que se tiene prevista para el día de hoy, entonces vamos a hablar sobre los resultados de aprendizaje. Vamos a identificar cuáles son esas actividades generales que vamos a tener que desarrollar en esta fase 3. Vamos a centrarnos específicamente en el anexo 4, que corresponde a la implementación de la propuesta de investigación con inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre cuáles son esos contenidos de la propuesta, específicamente en el formato, ¿cierto? De acuerdo con ese anexo. Vamos a hablar sobre ese mismo anexo de cuáles son los impactos y la productividad. Entonces, estos tres puntos, contenido, impactos y productividad, hacen parte del anexo 4. Están como apartados dentro del mismo ejercicio. Y no he enviado el correo, pero les quiero extender la invitación para un webinar que tenemos el 25 de julio próximo, la próxima semana, y considero que el tema es bastante importante para el ejercicio que estamos desarrollando y para los estudiantes o participantes de la diplomatura. Entonces, en este caso, la unidad es la unidad 3, ya nos pasamos de la unidad 2 a la unidad 3. El nombre de la unidad quedó definida como aplicación de inteligencia artificial en la investigación. Y la fase es la implementación de la propuesta de investigación con inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre los resultados de aprendizaje, los contenidos de la unidad y las actividades académicas que hay que desarrollar en esta actividad. Inicialmente, como les he comentado en las web anteriores, somos muy específicos, de pronto un poquito muy precisos en dar algunas instrucciones, pero es importante que queden registradas y grabadas en la web, teniendo en cuenta que contamos con participantes que no necesariamente son docentes de la UNAD. El programa se hace extensivo no solamente a través de un acuerdo a estudiantes de la UNAD Florida, sino que también hay estudiantes que están homologando y hay algunos participantes, estudiantes de la diplomatura, que son totalmente externos, que no tienen ningún tipo de vinculación con la UNAD y que también están cursando en este momento la diplomatura. Entonces, por esa razón es que en algunos casos pues somos muy específicos en dar información muy clara sobre la diplomatura. Entonces, en este caso, de acuerdo con los resultados de aprendizaje que están en el sílabus, entonces el resultado de aprendizaje 4 es la interpretación de resultados obtenidos de manera coherente y fundamentada, identificando patrones, tendencias o relaciones entre variables que contribuyan al avance del conocimiento de su área de investigación. Entonces, básicamente, los que pudieron ya hacer una revisión general de lo que es el anexo 4, ese es el documento general que tenemos para la entrega del proyecto de investigación. Entonces, hoy vamos a centrarnos en ese anexo 4. El anexo, el resultado de aprendizaje 5 es demostrar las habilidades de síntesis y organización al estructurar el documento de manera lógica y fluida, presentando los resultados de manera clara y comprensible para el lector.
En este caso, para nosotros es muy importante la actividad que ustedes van a desarrollar, también se va a desarrollar de forma colaborativa y básicamente se hace de esta manera colaborativa porque si no lo hiciéramos de manera colaborativa, pues serían muchos proyectos y básicamente pues la idea que tenemos con la ingeniera Marisela es básicamente darles la ruta a nivel general en el acompañamiento, teniendo en cuenta que no somos interdisciplinarios. Entonces, en algunos casos hay algunos proyectos de algunas áreas de conocimiento que no tenemos el alcance, pero sí les podemos dar la ruta de cómo pueden desarrollar su proyecto de investigación. Con relación a los contenidos que aparecen en el syllabus, el contenido de la unidad, entonces está previsto dentro de esas referencias bibliográficas de esta unidad, está el diseño de proyectos de investigación en el Research. Se mantuvo ese documento que consideramos que no solamente está actualizado, sino que les permite a nuestros participantes ahondar mucho en esta temática. Métodos y técnicas de análisis de datos digitales, análisis cualitativo y cuantitativo de datos digitales. Esto es importante para el proceso de entrega de resultados y los avances que ustedes puedan desarrollar en su propuesta. La recopilación y procesamiento de datos es importante también porque en algunos casos pues fueron muy precisos en decir exactamente cómo se iba a hacer esa recopilación de esos datos y recordemos que la propuesta de investigación que ustedes están presentando en muchos casos tiene el alcance para presentarse en una convocatoria. Entonces, en razón a esto, pues hay que tener en cuenta este punto. Y la interpretación y análisis de resultados. ¿Qué exactamente es lo que hay que hacer en esta fase 3? Hay que consultar las lecturas de la unidad. Les recomendamos ingresar al entorno de aprendizaje, descargar y verificar dentro de esos enlaces. Si por alguna razón nosotras hemos estado consultando con la ingeniera Marisela, pero hemos visto algunos cambios que se han hecho sustanciales que no son, no generan impacto dentro del ejercicio que ustedes hacen, pero nosotras sí hemos verificado algunos cambios que se han hecho. Entonces puede ser que en algún momento alguno de esos enlaces no funcione. Entonces les remitimos que por favor nos confirmen si alguno de ustedes puede detectar que algún enlace no abre de los que corresponden a las lecturas que se requieren, entonces nos informan. Puede ser por correo, puede ser a través de Teams, puede ser a través de la misma plataforma. Ahí hay un espacio específicamente donde ustedes pueden registrar en el entorno de información general, donde ustedes pueden consignar esas dificultades que tienen frente al manejo de la plataforma. Em, Hay una situación en este punto sobre esos enlaces que es importante también tenerla en cuenta, es la actualización del material que se implementa allí. Hay otros documentos que, así como en la fase anterior, se dejan algunos documentos que pueden ser de consulta para nuestros participantes. En este caso también se va a hacer exactamente lo mismo. Se dejarán algunos documentos y algunos materiales que pueden aportar en el ejercicio que se va a desarrollar. Registrar, es importante registrar la propuesta en ese anexo 4. El anexo está denominado como implementación de la propuesta de investigación con inteligencia artificial. Ingresando, se recomienda que ingresen, como el trabajo es colaborativo, entonces ingresar de forma oportuna y compartiendo las actividades solicitadas y la realimentación de los compañeros. Entonces, dentro del ejercicio que nosotras nos hemos dado cuenta, tanto en la fase 1 como en la fase 2, hay algunos compañeros, hay algunos grupos, específicamente para hablarlo así más a nivel general, hay algunos grupos que desde el inicio desarrollan un ejercicio muy dinámico de toma de decisiones, de prácticamente eh, abordar la problemática desde el inicio
mientras que otros grupos han distensionado, han alargado un poquito, han dejado más tiempo para la toma de decisiones. Entonces, en este ejercicio colaborativo también es muy, muy importante esa articulación, esa unión de los integrantes del grupo colaborativo para poder desarrollar la propuesta. Una vez más, recalco la importancia de que si ustedes verifican, no todos los grupos colaborativos están integrados por 5 personas, por 5 participantes. Entonces, hay una ruta, que es la que yo voy a mencionar ahorita, y algunos podrán hacer el ejercicio de acuerdo con esas indicaciones específicamente, y hay otros que no. Hablo específicamente al momento de asumir un rol dentro del grupo colaborativo. Entonces, el siguiente punto es, tomando como referencia el mismo documento de roles de trabajo colaborativo, es importante que cada uno de los participantes seleccione uno de esos roles y lo dé a conocer dentro del grupo. Entonces, esta actividad es sencilla y básicamente, prácticamente todos los compañeros lo han hecho. Hay muy pocos que no asumen el rol, pero me he dado cuenta que por decir, voy a decir un término que de pronto no es el más adecuado, pero de pronto ustedes me lo van a poder entender. De pronto por descarte he visto que se asumen los roles y pues la otra persona cuando ingresa pues ya sabe que le toca el rol que no fue seleccionado. El siguiente punto es verificar las observaciones, en este caso del anexo 2. Nosotras estamos en esa tarea con la ingeniera Marisela y le he consultado, le he planteado la importancia de que podamos hacer esa revisión en los tiempos más precisos para que de igual forma ustedes puedan avanzar en su propuesta de investigación. Ya tomaron una decisión, ya saben cuál es el proyecto sobre el cual van a trabajar. Sobre esa propuesta hay algunas recomendaciones o algunas observaciones que la misma rúbrica nos permite y pues es importante que la tengan en cuenta para poder avanzar en el ejercicio. De todos modos, como se trabaja en línea, que esa es la propuesta, que sigamos trabajando con un documento en línea, el anexo 4, ustedes lo van a seguir trabajando en línea. Entonces, el permitirnos a nosotros tener acceso a ese documento, pues también va a facilitar mucho ese acompañamiento y ese seguimiento que se haga a la propuesta de investigación. En este caso, también es muy importante dentro del ejercicio que vamos a desarrollar y vamos a centrarnos un poquito el día de hoy en identificar cuáles son esos tipos de productos que realmente reconoce MinCiencia. Entonces, en la web anterior hablábamos de que este año hay una nueva ventana de observación, la 957, y esa ventana de observación precisamente lo que quiere es medir los grupos de investigación y los investigadores. Quiere hacer ese reconocimiento, quiere saber. Y para nosotros es importante, les comentaba desde la vez anterior que para nosotros es importante, para los docentes de la UNAD, los que estamos tomando esta diplomatura y los docentes que hacen parte de semilleros, grupos de investigación, que están desarrollando sus investigaciones, es importante que puedan hacer el ejercicio. Ya de hecho nosotros empezamos en la fase 2, creamos o actualizamos nuestros perfiles en estas herramientas que nos permiten actualizar o crear nuestro perfil como investigador. Entonces, ese trabajo no va a quedar completo si no se relacionan los tipos de productos que reconoce MinCiencias. Entonces, lo que queremos es hoy dar como esa ruta, decirles cuáles son los productos para que ustedes los tengan más claro y después los que requieran hacer esa actualización y requieran un acompañamiento más preciso con la ingeniera Marisela, entonces nos comentan para nosotros hacer ese acompañamiento, porque la idea es de que todos los participantes de la diplomatura puedan registrar esos productos en, en estas herramientas, en estas plataformas. Específicamente en el Civilac, que es la herramienta o la que tiene abierta MinCiencias para que se pueda hacer ese reconocimiento.
De hecho, cuando uno ingresa, cuando ustedes ingresan al CIVILAC, es optativo si uno quiere participar o no quiere participar del, de la ventana de observación. Pero es bueno conocer los productos y ir ahondando un poquito más en ese tema. Hay que realizar una evaluación exhaustiva de los posibles impactos de la propuesta de investigación. Este es un indicador que me permite de un modo u otro ampliar, ¿cierto? Y tener algunos aspectos importantes eh, frente a esa aplicación. Hay que diligenciar en el anexo 4, perdón, la tabla de impactos de la propuesta de investigación a través del informe de análisis de resultados que detalle los impactos reales observados durante la implementación de la propuesta. Entonces, este apartado va a ser muy importante dentro de ese ejercicio, no solamente, todos los puntos son importantes, pero este pues también tiene un trabajo que requiere pues un tiempo específico y una distribución por parte de ustedes para que puedan relacionar. Dentro del apartado, dentro del documento del anexo 4, hay uno específicamente que menciona que de acuerdo con la productividad a la productividad que reconoce MinCiencias, debe relacionar por lo menos un producto que considere puede entregar en caso de que esta propuesta de investigación se presente en alguna convocatoria. Entonces, básicamente, ¿por qué les estamos dando esta ruta? Porque eh, el sistema de información que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en este momento, la tienen otras instituciones también, pero en este caso, el sistema de información que tiene la universidad para consolidar el tema de investigación, precisamente el sistema de gestión de la investigación, el SIGI, esa plataforma se llama SIGIP, SIGIIP, ¿sí? SIGIP. Entonces, es importante tener claro que todos los docentes de la UNAD, todos tenemos acceso a esa plataforma y es importante que nosotros ingresemos a esa plataforma si queremos participar de las convocatorias de investigación, ¿cierto? Entonces, para nosotros es importante que conozcan la tipología, ¿cierto? Para poder relacionar en ese apartado de productividad por lo menos un producto de cada una de estas tipologías, que es apropiación del nuevo conocimiento, divulgación pública de la ciencia que les comentaba la vez anterior, que es como la abertura que hizo, la división que hizo MinCiencias frente a los productos de apropiación del nuevo conocimiento. Entonces, antes solamente existían cuatro tipologías, que era apropiación social de nuevo conocimiento, generación de nuevo conocimiento, formación de recurso humano y desarrollo tecnológico. Ahora, apropiación la dividió en apropiación de nuevo conocimiento y divulgación pública de la ciencia. Y continúan los mismos productos de generación de nuevo conocimiento, formación de recurso humano y productos de desarrollo tecnológico e innovación es opcional. ¿Por qué se plantea o por qué les queremos decir que es opcional? Básicamente en lo que nosotros nos hemos dado cuenta a nivel general, eh, yo que estuve en algún momento participando del sistema de gestión de la investigación, casi siempre la escuela que más aporta a este tipo de productos es la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. ¿Mm? Entonces, lo que se quiere, lo que la universidad quiere, desde hace bastante tiempo, llevamos como 3 años, quiero que ustedes lo conozcan, llevamos como 3 años precisamente dando esta información y por eso me quiero centrar el día de hoy en despejar el mayor número de dudas sobre esta tipología o este tipo de productos, es porque en algunas zonas somos muy fuertes en productos de apropiación del nuevo conocimiento, pero productos de generación de nuevo conocimiento, formación de recurso humano y desarrollo tecnológico ya no. Entonces, lo que queremos es tener muy buenos resultados, ¿cierto? Tener productos y lo que queremos con esta propuesta es que ustedes tengan una visión de cuál pueden proponer. No les estamos diciendo, acuérdense que es una propuesta,
no se están presentando una convocatoria, simplemente es que ustedes conozcan los tipos de productos y lo puedan relacionar, ¿listo? Y que si la propuesta que están presentando en este momento va para una convocatoria, pues con mayor énfasis, con mayor objetividad, tengan la posibilidad de ir con mayor certeza frente a los productos que se están registrando en esa propuesta. Me imagino que varios de los participantes puede ser porque yo he visto perfiles muy buenos que están tomando la diplomatura, entonces puede ser que muchos de ellos inclusive puedan apoyarnos en el ejercicio y hacer algunas recomendaciones. Eso también es válido. Si alguno quiere hacer algún aporte adicional durante el desarrollo de la web del día de hoy, me gustaría. No quisiera que quedara simplemente en que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces sería muy importante en este caso. Hay que cargar el documento, hay que cargar un documento en línea que tenga acceso a todos los participantes. El tener este documento en línea nos va a facilitar dos cosas. Primero, ahorro de tiempo. Eh, Hay foros donde la dinámica es fuerte, es grandísima y eso me parece fabuloso. Pero cuando cada uno registra su aporte y entrega un documento, hace a veces dispendioso el tener que cada uno descargar archivos para darle lectura. Eso lo pueden hacer, no estoy diciendo que no, pero el documento del anexo 4 sí considero que es importante que ya al final, el que van a entregar, el que ustedes quieren que se haga realimentación sobre ese documento, sí, por favor, lo cargan en línea para que tengan acceso todos los compañeros y podamos verificar pues esos avances, ¿cierto? Para que se puedan revisar todos los aspectos de ese formato. Los datos del equipo de trabajo, ahorita les voy a hablar sobre esos datos específicamente. Debe de quedar diligenciado por cada integrante. Dentro del formato, ahorita les voy a mostrar, hay un registro, pero la idea es de que sobre ese registro, pues cada uno de los participantes pueda diligenciar la información que allí se requiere. Entregar este documento, este anexo 4, como trabajo final colaborativo en el entorno de evaluación. Seguimos haciendo esta recomendación. Disculpen un momento. Seguimos haciendo esta recomendación no solamente porque está en la guía, sino porque hemos podido verificar que en algunos casos eh, de pronto las personas que no son de la UNAD han dejado trabajos en los mismos foros de comunicación. Entonces, en algunos casos, o los envían por correo. Entonces, simplemente la recomendación para que no se nos olvide y dejarlo claro, no solamente para los docentes de la UNAD, sino para algunas personas, algunos participantes que son externos, entonces que conozcan que este trabajo colaborativo final, así lo realice de forma individual, es importante que lo entreguen en el entorno de evaluación. Para el desarrollo de esta actividad es importante que se sigan usando, que se siga ingresando a los tres entornos, el entorno de información inicial, el entorno de aprendizaje y el entorno de evaluación. Discúlpenme. Entonces, en el entorno de información inicial, ay, qué pena. En el entorno de información inicial, eh, recomendamos seguir revisando la agenda de actividades, no solamente para contemplar la fecha de inicio y la fecha de cierre de esta actividad, sino porque allí también aparecen las fechas en las cuales se va a hacer la retroalimentación. Me refiero una vez terminada la fase, ustedes pueden verificar allí cuál es el tiempo que hay máximo para esa realimentación. Con la ingeniera Marisela hemos hecho todo lo posible por hacer esa revisión eh, lo más pronto posible,
sin acelerarnos en el proceso para no cometer errores, pero cumpliendo con los tiempos de la agenda. Sin embargo, en algunos casos, cuando ustedes requieran información más precisa y más directa frente a esa evaluación, que como les comentaba, es importante que se tengan en cuenta esas realimentaciones para continuar con el trabajo que vienen desarrollando, con la propuesta de investigación que están trabajando. Entonces, en ese caso, pues es importante que se alerte. Entonces, en el entorno de aprendizaje se hará la lectura de los documentos de la unidad 3 que soportan las actividades a desarrollar y de igual forma, pues es importante realizar oportunamente los aportes en el foro colaborativo y realimentar de forma oportuna a los compañeros de grupo. Esta recomendación sí es importante no solamente para los docentes de la UNAD, sino para las personas externas. Básicamente las personas externas, los que están, los que no son docentes de la UNAD, pero que están cursando la diplomatura, básicamente nosotros les hacemos un acompañamiento individual, dado que de pronto no conocen el modelo y el proyecto que ellos traen puede que sea muy diferente al que se está desarrollando dentro de la institución. Entonces, a ellos se les hace un acompañamiento individual, pero es importante que pues conozcan también la ruta, así como se la damos a los docentes de la UNAD. Dentro del entorno de evaluación, entregar eh, el documento colaborativo, en este caso el anexo 4, en formato Word. Entonces, para nosotros es importante que se entregue estos documentos en este formato para poder hacer las valoraciones concretas, perdón. Entonces, nos queda más fácil para hacer alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna observación dentro de la plantilla que se tiene dentro del entorno de evaluación en esas casillas donde podemos dejar nosotras nuestras observaciones. Nos queda más fácil que hacerlo sobre un documento que esté de pronto en formato PDF y que de pronto no nos permita pues hacer como esa verificación o hacer esas alertas para nosotras, que son algunos indicios de algunas recomendaciones que se puedan llegar a hacer. Entonces, básicamente es por eso. En esta oportunidad, igual que en el caso anterior, pero en esta oportunidad vamos a hacer mucho énfasis en lo que son las normas APA, edición 7. Recordemos que en el encuentro pasado, en la web pasada, les hacíamos la recomendación de que desde la biblioteca se están orientando, se están dando unas capacitaciones específicamente sobre estas normas APA, y pues es bueno que nosotros consultemos y verifiquemos estas, o que dentro del mismo entorno de la biblioteca hay un espacio para uno revisar esas grabaciones de esas sesiones que ya se hicieron. Entonces están las dos posibilidades para que por favor lo tengan en cuenta. Los que no tengan el enlace de esas grabaciones o que requieran información actualizada de esas grabaciones o de esas sesiones de biblioteca, nos solicitan por favor, y nosotras con la ingeniera Marisela pues vamos a compartirles para que ustedes estén pendientes de esas sesiones. Esas sesiones no solamente hablan de normas APA, sino que han hablado de muchos temas importantes. Por ejemplo, yo he estado en dos cualificaciones específicamente sobre el uso de la herramienta Sotelo. Entonces, ese tipo de herramientas que ya tiene la universidad, las personas de la biblioteca, ellos facilitan ese tipo de cualificaciones que pues también es importante que nosotros asistamos y profundicemos un poquito más en el tema. Es opcional, ¿cierto? Entonces, simplemente las personas que consideren que requieren ese conocimiento, pues sería importante que conocieran la ruta para saber dónde pueden encontrar esas cualificaciones. ¿Cuáles son exactamente las actividades que vamos a desarrollar en este trabajo colaborativo? Entonces, en la parte derecha, ustedes pueden ver la secuencia de qué es lo que tiene el documento, ¿cierto? El documento anexo 4. El documento está estructurado en 5 partes.
El primero es para conocer unos datos específicos de la propuesta, que ahorita les voy a compartir. Cuáles son los datos del equipo de trabajo. Para nosotros es importante lo del equipo de trabajo porque aquí vamos a enlazar lo que tiene que ver con el ejercicio que ya se hizo en la fase 2 de crear eh, esos perfiles de investigador. El contenido de la propuesta, que es como la parte más larga, me disculpan el término, pero es la parte como más larga, más compleja, por decirlo de alguna manera, que es el contenido de la propuesta. Los impactos que les comentaba que pues es importante eh, diligenciar este apartado de los impactos de la propuesta y los productos, que era el tema que les estaba comentando, que está relacionado con MinCiencias y va a fortalecer mucho ese ejercicio que ya se hizo de la creación de los perfiles en estas herramientas específicas. Entonces, dentro del trabajo colaborativo, ¿qué es lo que vamos a hacer colaborativamente? Vamos a hacer la propuesta de investigación diligenciada en su totalidad con datos específicos de la propuesta, datos del equipo de trabajo, del contenido de la propuesta, los impactos, que es lo que estaba leyendo yo en la parte derecha de sus pantallas, y los productos pertinentes de esa propuesta de investigación, junto con los demás requerimientos solicitados en el anexo 4. Básicamente el anexo está contenido en esas cinco secciones, en esos 5 apartados. Se requiere relacionar por lo menos un producto de cada categoría sea de MinCiencias, de la tipología de MinCiencias, teniendo en cuenta que los productos pueden ser de apropiación de nuevo conocimiento, generación de nuevo conocimiento, formación de recursos humanos, y el de productos de desarrollo tecnológico es opcional. Entonces, aquí pues es importante eh, dentro de ese formato. Diligenciar la tabla de impactos de la propuesta de investigación que está seleccionada en el anexo, ingresar oportunamente al foro, realizar los aportes y realimentar a los compañeros, entregar en el entorno de evaluación el formato, específicamente el denominado anexo 4, con la implementación de la propuesta de investigación. Solicitamos que sea en formato Word, que tenga normas APA, y agregarle a este nombre del archivo el grupo colaborativo. Es la única diferencia que requerimos que se haga. En los casos en que una persona, un participante requiere entregar la propuesta de forma individual, entonces el nombre del archivo más el nombre del participante. Eso haría la diferencia y básicamente fue como la ruta de lo que se hizo en el primer trabajo individual, en el trabajo que desarrollaron en la fase 1. Ahora vamos a empezar a hablar del anexo 2. Dentro de los datos del equipo de trabajo, hay que hablar de la conformación del equipo de trabajo y de la trayectoria del equipo de trabajo. Entonces, en este momento, voy a dejar de compartir pantalla para poder cambiarme al archivo que es el anexo 4. Voy a compartir pantalla nuevamente. Cuando ya puedan ver mi pantalla, me hacen el favor y me confirman. Lo estoy poniendo lo más Ya lo estamos viendo, doctora. listo. Muchas gracias. Entonces, este anexo 4, como les comentaba, los datos específicos de la propuesta los datos que se requieren es el título de la propuesta, es inicialmente, esas X es para que ustedes registren el título de la propuesta. Recordemos que dentro del trabajo que se hizo en la fase anterior, ustedes ya le definieron un título. En algunos casos, tengo que comentarlo, hicieron algunos ajustes que me parecieron muy pertinentes frente a la investigación que estaban haciendo, y algunos seleccionaron, voy a comentarlo así abiertamente en la web, algunos seleccionaron una temática
pero al momento de ya entregar el consolidado final y con los aportes de todos, hicieron modificaciones al título y eso está perfecto. Se puede convertir porque la guía lo planteaba, lo proponía, que se podía proponer un nuevo proyecto de investigación. Entonces, en este caso, el anexo con el que terminaron la fase 2, el anexo de la propuesta de la fase anterior, el anexo 2, entonces mantendremos el mismo título de la propuesta. La duración del proyecto siempre se da en meses, entonces en este caso, recordemos que si lo estamos pensando como un proyecto, eh, yo planteo que ojalá lo pensemos para presentarlo en una convocatoria interna de la UNAD. Entonces, si es en convocatoria interna de la UNAD, el proyecto siempre va de 12 a 18 meses. En una convocatoria externa lo pueden poner hasta 36 meses. 36 meses son 3 años. Pero para nosotros al interior va de 12 a 18 meses. De pronto, si es un proyecto, un trabajo de grado de un estudiante, si es un proyecto aplicado, puede que dure menos. He visto proyectos que les ponen 10 meses, 12 meses, bueno, eso es válido. Pero para este tipo de proyectos que nosotros manejamos, que son proyectos con miras a presentarse en una convocatoria interna, entonces lo que se prevé es que ese proyecto tenga una duración de 12 a 18 meses. Esto es importante que se condicione porque básicamente nos da como una luz para saber si el proyecto se puede desarrollar en ese tiempo. Este otro apartado pues es sencillo porque dice que cuál es la ciudad, ¿cierto? Ciudad y municipio donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, el lugar de ejecución del proyecto, en qué ciudad, en qué municipio, dónde, o con quién se va a contratar. Si tienen un aliado estratégico, pues aquí también pudieran mencionarlo. Las palabras claves, pues son palabras que están muy relacionadas. Siempre se dice que sean 5, máximo 6 palabras que esté enfocada exactamente de acuerdo pues al proyecto de investigación. El segundo punto que nos plantea la conformación del equipo de trabajo, entonces aquí es donde yo decía que esta conformación, el grupo está organizado por 1, 2, 3, 4 y hasta 5 participantes. Entonces, cuantos integrantes tenga la propuesta, ese mismo número de veces se copiará este tipo de, este número de datos por cada participante, por cada integrante del grupo colaborativo. Entonces, por eso dice duplicar por cada integrante del grupo colaborativo. En este caso, y lo planteábamos desde la fase anterior, que en este caso el rol de la propuesta ya no se va a hablar en función del rol que se asume en el grupo colaborativo, sino del rol que se asume en el tipo, en la propuesta de investigación como tal. Entonces, en la investigación solamente hay investigador principal o coinvestigador. Solamente existen esos dos roles. En algunos casos, para nosotros internamente dentro de la institución, es muy dado que si tenemos estudiantes, entonces que dentro de la propuesta esté específicamente que yo voy a ejercer el rol de estudiante en la propuesta de investigación o que voy a ejercer el rol de egresado también, porque es una de las condiciones o de las normatividades que está prevista, pero en este caso que somos participantes de la diplomatura, entonces todos somos coinvestigadores. Hay un investigador principal que es la persona que lidera el proceso como el líder del grupo colaborativo. Sin embargo, el líder no necesariamente es la persona que está liderando el proyecto, ¿cierto? Me refiero que si escogimos el proyecto de Franci, no quiere decir que ella sea la investigadora principal. Pudo haber sido la líder del grupo colaborativo, pero pudieron haber escogido el proyecto de otra participante. Entonces, importante que ese rol sea investigador principal para nosotros saber quién va a ser el investigador principal y quién va a ser el rol de coinvestigador.
El coinvestigador siempre se menciona coinvestigador 1, 2 y 3. De acuerdo con la normatividad que tiene la UNAD para las convocatorias, siempre los equipos son de 4 personas, 4, un investigador principal, 3 coinvestigadores. Esa es la estructura que nosotros tenemos. Pero para estos casos de este tipo de propuesta, como si hay grupos colaborativos de 5 participantes, pues esa norma no se aplicaría, sino que vamos a contar con 4 coinvestigadores y el investigador principal. Los nombres y los apellidos, la persona, el ideal es que se reconozca quién es el participante. Aquí pues no tenemos mayores problemas porque es el mismo nombre del usuario, ¿cierto? La identificación, el teléfono, estos son porque la estructura del formato lo pide. Si esta propuesta la fuéramos a registrar en SIGIP, esta información la pide la propuesta. Entonces, por esas razones que se pide. Identificar, discúlpenme que me tengo que tomar algo porque me está dando como un poquito de carraspera. Se piden estos datos de documento de identidad y de teléfono, el programa o la unidad a la que la persona participa y el correo electrónico. En este caso, para los que estamos al interior de la universidad, pues el programa, la unidad y el correo electrónico. Si es una persona externa, pues dirá, yo no hago parte de la universidad, entonces escribirá, registrará en este espacio, pues el nombre de la institución a la que pertenece. En este caso, también la trayectoria del equipo de trabajo, también hay que hacerla por cada participante. Hay que registrar el ORCID. Ya todos se dieron cuenta que el registro del ORCID, el ORCID no es el enlace ese largo, sino son 12 numeritos, 12 números que ¿son 12 o son 16? Creo que son 16. Esos números es lo que hay que registrar en este registro del ORCID. El enlace del CIVILAC, tengan en cuenta que registran el enlace de acceso a su CIVILAC, no el enlace al CIVILAC, porque en varios casos nos dimos cuenta con la ingeniera Marisela que nos comparten es el enlace de la herramienta, no del perfil del docente. En algunos casos se hizo la observación y lograron hacer el ajuste, pero en otros casos no fue tan notoria el, el enlace. En estos casos, pues también se hará la corrección respectiva. Cuando hablamos de la categoría del investigador de MinCiencias, entonces, no sé si recuerdan que en la vez anterior, ahorita de pronto lo vamos a ver en la diapositiva, no recuerdo, pero los que ya han participado en estas ventanas de observación de MinCiencias, entonces como no solamente hay reconocimiento para grupos de investigación, sino para investigadores también, entonces cuando yo estoy reconocido por MinCiencias es que yo tengo la categoría de junior, senior, ese tipo de categorías. Entonces, esta es la categoría. Si no tenemos categoría, porque por ejemplo en el caso mío yo no soy reconocida por MinCiencias, no he participado, o cuando he participado no alcanzo el puntaje pues para ser reconocida por MinCiencias, pues entonces no escribimos nada, simplemente que no aplica. NA, no aplica. ¿Listo? Y el perfil profesional, en este perfil, acuérdense, el perfil profesional, no la experiencia. Entonces, en el perfil profesional, ser lo más precisos posible en el perfil profesional. Si tiene carrera profesional, qué carrera profesional, si tiene especializaciones, si tiene maestría, no la trayectoria, es solamente el perfil. ¿Listo? El perfil, entonces, ser muy específico. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos pidiendo estos datos? Porque es que resulta que cuando yo me voy a presentar a una convocatoria externa, si este proyecto se fuera a presentar a una convocatoria externa, el tener una categoría, si yo soy investigador principal y yo soy reconocido por MinCiencias, eso ya me da una posibilidad de participar en MinCiencias. Recordemos que yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad
creo que fue la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o esta semana, MinCiencias estuvo publicando, dio una web conferencia específicamente lanzando algunas convocatorias, varias convocatorias, más de 5 convocatorias, pero en algunas de esas convocatorias no solamente es la experiencia, que el reconocimiento del grupo de investigación que va a participar en la investigación, en la postulación de la propuesta, sino el mismo investigador, el mismo docente que se lance como investigador principal, en muchos casos tiene que tener esa experiencia. Entonces, por eso es que nosotros estamos solicitando esos datos para que ustedes se vayan familiarizando con ese tipo de información. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes se vayan familiarizando y que vayan conociendo mucho más de esta información que se puede pedir tanto en una convocatoria interna como en una convocatoria externa. Entonces, estos datos también hay que diligenciarlos por cada uno de los integrantes. Entonces, si la propuesta tiene un solo integrante, entonces pues simplemente diligenciará los datos en esta primera parte de conformación del equipo de trabajo y simplemente diligenciará los datos de trayectoria del equipo de trabajo y no más. Pero si hay cinco integrantes dentro del grupo colaborativo, entonces habrán cinco, cinco de esta conformación del equipo de trabajo habrá cinco alternativas, 5 opciones de 5 registros por cada uno de los integrantes y en la trayectoria también habrá una por cada uno de los integrantes porque los enlaces pues son diferentes, ¿cierto? Ahora vamos a hablar sobre el contenido de la propuesta. Dentro de este contenido de la propuesta, nosotros acá dimos algunas alertas, alguna información que consideramos que es muy precisa. Y dentro del ejercicio que ustedes ya hicieron, dentro del ejercicio que ya hicieron en la fase 2, entonces puede ser que lo que nosotros estamos escribiendo y estamos relacionando aquí con la ingeniera Marisela sea mucho más preciso y les sirva porque son elementos importantes y que tienen que ver con la realimentación que la doctora Marisela y yo hacemos. Entonces, dentro del resumen ejecutivo, es importante que tengan en cuenta que se hace una redacción que máximo tenga 250 palabras. En algunos casos sí he visto que dentro de esa realimentación y esa revisión que se hace, en algunos casos hacen el señalamiento de ese resumen para que el mismo, a través del mismo Word, yo puedo contabilizar las palabras y saber si me estoy extendiendo demasiado o si básicamente dejo un número muy cercano o exactamente registro las 250 palabras. Pues recordemos que ahí dice máximo, entonces no sobrepasarse de estas 250, puede pasarse de 260, pero no 300. No llegar a 300, sino hacer un número lo más preciso, lo más cerca a 250. ¿Listo? Describir la importancia del proyecto, la importancia de por qué quiere realizar el proyecto. Ustedes recuerdan que en la primera fase, en esa fase 1 hablábamos de justifique por qué quiere desarrollar este proyecto de investigación. Entonces ahora dentro de este resumen, lo que vamos a identificar, a describir es cuál es la importancia de realizar ese proyecto de investigación. Dentro de ese resumen, también es muy importante como en algunos casos, yo me centro en lo que es el resumen, el planteamiento del problema y de ahí arranco para los objetivos, porque yo tengo que encontrar hilación en lo que estoy leyendo, ¿cierto? Entonces, dentro de ese resumen, como es lo primero que yo como lector recibo y percibo de un proyecto de investigación, pues lo que se quiere es que centre la atención del lector, que yo entienda de primera mano qué es lo que se quiere hacer con ese proyecto. Entonces, que sean de fácil comprensión y que tenga la mayor información, o sea, lo más resumida, porque por eso se llama resumen, y lo más resumida, pero que me dé elementos muy fuertes para yo saber qué es lo que se quiere hacer con el proyecto. ¿Listo? Dentro del planteamiento del problema y la pregunta de investigación. En muchos casos,
En muchos casos, nosotros acá solamente estamos dando una ruta. En muchos casos se define dentro de la estructura y ustedes lo pueden hacer, se puede hacer esa modificación de que ustedes simplemente hablen del planteamiento del problema y dejen la pregunta de investigación por aparte. Eso es válido. ¿Mm? Eso es válido. Sin embargo, nosotras con la ingeniera Marisela eh, lo planteamos de que se puede, porque la idea es de que dentro del el mismo planteamiento del problema, al momento que usted relaciona cuál es el problema de investigación, que usted pueda arrojar esa pregunta de investigación. En algunos casos, si han hecho una lectura concienzuda, ni siquiera va la pregunta de investigación. Pero nosotras sí la preguntamos, sí la solicitamos, porque para nosotros sí ha sido importante dentro de este proceso de aprendizaje. Sabemos que, como les decía, y hacíamos el reconocimiento, tenemos docentes dentro de la diplomatura, participantes que ya tienen una trayectoria bastante amplia y pues si no quieren presentar la pregunta de investigación, no es relevante, importante, pero quiero que sepan por qué. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Se puede presentar el planteamiento del problema, la pregunta de investigación por separado, lo pueden manejar como está en este momento unido y pueden en algunos casos omitir la pregunta de investigación. ¿Listo? De acuerdo al racionamiento y al ejercicio que ustedes están desarrollando. ¿Qué es importante? Establecer una pregunta de investigación concreta sobre la cual se va a trabajar. Revisar esos estudios previos a identificar el estado del arte del área de conocimiento que están investigando y brindar datos de impacto con relación al problema. En este caso, cuando yo reviso cuál es el planteamiento del problema, en muchos casos he visto, estoy hablando a nivel general, no estoy hablando de esta diplomatura, de este corte, sino estoy hablando a nivel general. En muchos casos nos hemos dado cuenta de que se habla específicamente del problema, pero no se habla del entorno, del contexto. ¿Dónde está? Se habla de que si estamos hablando de un colegio, entonces me dicen que del colegio tal, los estudiantes, pero yo no conozco el colegio. Yo no sé si el colegio es rural, si el colegio es urbano, si el colegio es público, si es privado, si el colegio cuántos grados tiene, no me dan un contexto, entonces así es un poquito difícil lograr identificar, se evidencia el problema, pero como este documento que ustedes están construyendo es de acceso abierto para que cualquier persona lo lea, así no sea de su disciplina, entonces por eso, pues la idea es de que haya un contexto dentro de ese planteamiento del problema, que ustedes puedan esbozarlo, que puedan dar elementos muy fuertes y después definir exactamente cuál es la problemática. Hay casos contrarios. He visto muchos casos en los cuales me hacen un esbozo muy general, no general, todo lo contrario, perdón, específico. Me dicen de en qué municipio, en qué terreno, si en la institución, cuántos empleados tiene. Me habla de todo, pero realmente no se logra identificar cuál fue el problema que realmente se quería abordar. O lo dice de una forma que realmente como se presenta, no se ve la problemática que realmente se quiere solucionar. Entonces, aquí es importante, dentro de ese planteamiento del problema, pues dar los elementos que realmente nos permita a nosotros verificar para dónde va el proyecto. ¿Listo? Sobre qué es que va a trabajar la propuesta de investigación? ¿Qué es lo que quiere solucionar? ¿Cuál es cuál es el alcance para dónde va esa propuesta de investigación? Con relación a la justificación, entonces dice que además de hacer una descripción del problema, debe justificar el estudio. Entonces, aquí es importante que nos diga por qué es importante este proyecto y para qué es necesario y cómo va a realizar ese proyecto. Consideramos también que se tenga en cuenta
los siguientes aspectos. Si hay una conveniencia, ¿para qué sirven esos resultados? Entonces, si conviene o no conviene desarrollar ese proyecto de investigación. La relevancia social. Entonces, muchos proyectos tienen implicación porque eh, algunos no tratan con una comunidad específicamente. Algunos proyectos yo he visto proyectos de pronto de la parte de ingeniería que simplemente están hablando de objetos, de plantas, de otras cosas que no tienen un impacto sobre la parte social, pero entonces sí tiene, entonces toca identificar cuáles son esos grupos sociales, quién se va a beneficiar si se desarrolla ese proyecto de investigación. Si, por ejemplo, es un proyecto que va a trabajar sobre alguna problemática específica de una comunidad, entonces dentro de esa justificación sería muy importante identificar cuáles serían esos beneficios. Tener en cuenta la práctica, cómo contribuirá ese proyecto a la solución de ese problema práctico. Entonces, estoy hablando a nivel general, vuelvo y comento, porque no estoy hablando sobre un proyecto específico para dar una ruta específica, sino elementos generales. Entonces, de pronto, si hay un problema, ¿cierto? Entonces, ¿qué implicaciones prácticas o cómo va a contribuir a la solución de ese problema? Dentro del qué conocimiento nuevo se va a generar. Entonces, aquí también es importante si estamos desarrollando un impacto en una comunidad, ¿cierto? O si es un desarrollo, eh, he visto en algunos casos algunos proyectos ambientales. Entonces, si es un producto que tiene que ver o es un proyecto que tiene que ver con una parte ambiental, y hubo una mejora, ¿cierto? Una mejora sobre alguna actividad que desarrolla una comunidad. Entonces, verificar si se generó un nuevo conocimiento, o sea, se desarrolló el proyecto, hay una mejora en la parte ambiental, entonces verificar, revisar de pronto si esa condición se puede dar. De igual forma, cómo se dan esos nuevos elementos de, que puedan aportar a esa propuesta de investigación. Y si de pronto en algunos casos puede darse que haya una nueva apuesta, que se dé o sea, usted está investigando algo, pero puede ser que de pronto dentro de ese ejercicio pues salgan unos nuevos desarrollos, una nueva propuesta, algo que de pronto no estaba siendo contemplado, pero que la misma metodología que aplique y eso pues le puede arrojar. En caso de ser un proyecto de investigación, la investigación aporta nuevas aproximaciones, métodos, instrumentos. Entonces aquí sí es importante, dentro de esta justificación, hacer esas menciones. Si hay la posibilidad, sobre todo para las actividades que son nuevas, ¿cierto? La idea es que cuando yo logre identificar la justificación, que me quede claro por qué se quiere desarrollar esa investigación. Eso básicamente es lo que nosotras vamos a buscar. Aquí, esto era lo que les comentaba, que podían desarrollar el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. ¿Se acuerda que les decía lo pueden hacer arriba? Eso es válido, lo pueden hacer o pueden separarlo. Entonces, aquí hay un apartado específicamente para lo que va a ser la pregunta de investigación. Y aquí nos dice que es el eje central de la investigación. Entonces, por eso les decía la importancia. Sin embargo, sé de muchos investigadores y hay muchas rutas y hay muchas convocatorias donde no necesariamente la pregunta de investigación es importante. Simplemente con el planteamiento del problema, la metodología, los análisis, ya es suficiente. Pero en este caso, si lo quieren considerar y lo van a tener en cuenta, entonces debe ser una pregunta que realmente dé respuestas, ¿cierto?
sobre la limitación, sobre alguna limitación, puede ser que contraste la evidencia de acuerdo con los métodos que ustedes planteen. Si puede ser sobre el desarrollo de usos éticos, pues la idea es que la pregunta de investigación tiene que estar muy enlazada con el título de la pregunta, con el título de la propuesta de investigación, pero no es lo mismo. No es que el título de la propuesta la traen aquí como pregunta de investigación, sino sobre ese mismo tema tiene que haber una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación también tiene que estar muy hilada con los objetivos que se persiguen del tema que se va a investigar. Entonces, esa es como la hilación que nosotros les queremos dar como unas recomendaciones generales para que la tengan en cuenta. Con respecto al objetivo general, entonces el objetivo general de un proyecto de investigación es como una declaración concisa y en varios casos yo les hacía énfasis en que por lo general utilicen un solo verbo. En muchos de los objetivos que logré revisar de algunos compañeros, de algunos participantes, no sé cuál es la razón, pero en algunos casos voy a dar un ejemplo y ojalá no haya sido ninguno de los casos que de pronto recuerde. Y de pronto, por ejemplo, dicen diseñar y desarrollar un prototipo, por ejemplo. Entonces, en este caso, si estamos hablando de diseñar y desarrollar un prototipo, y hasta ahí dejo el título, no avanzó, entonces hay que revisar qué tiene prelación. Yo lo que quiero es hacer solamente el diseño, lo diseño y hasta ahí quiero llegar, solamente hago el diseño, o voy a ejecutar, voy a poner a funcionar ese diseño. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer con ese diseño? O simplemente pasa mucho en el objetivo, que en muchos casos lo plantean como que quieren hacer solamente el análisis. Entonces dice, analizar, bueno, quieren analizar algo. Pero cuando yo ya me voy a los objetivos específicos, no solamente está contemplando el análisis, sino que me está llegando al siguiente paso, ¿cierto? Entonces, si yo ya hice un proceso de análisis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, es- yo voy a hacer el análisis, digamos, dentro del objetivo general yo voy a hacer el análisis, pero resulta que en los objetivos específicos yo digo, voy a hacer la recopilación de la información, voy a hacer el análisis y voy a hacer el desarrollo del prototipo. Pero resulta que en el objetivo general solamente me dice que va a hacer el análisis. Y con los objetivos específicos, si ven que ya se fue hasta el desarrollo o la implementación del prototipo o del modelo. Entonces, eso es lo que es importante en este caso, que de pronto tengamos en cuenta en esa ideación, porque no a todos, estoy hablando así a nivel general, pero en algunos casos específicos hemos visto esa situación. Y lo mismo lo que les comentaba en el objetivo general. Entonces, darle prelación, si yo tengo dos objetivos realmente, ¿qué es lo que quiero hacer con el proyecto? ¿Hasta dónde quiero llegar con ese proyecto? Dentro de este marco conceptual, entonces, esta es como la parte más, no es la más sencilla, pero es como la parte que me va como a determinar exactamente qué considero yo que es importante dentro de esa revisión de la literatura para yo poder alimentar ese proyecto de investigación, o sea, sobre qué tema específicamente es que estoy trabajando. Estoy hablando sobre las propiedades del agua, entonces tengo que relacionar cuáles son las propiedades del agua, cuáles se conocen. Estoy hablando sobre eh, conceptos
neurociencia. Entonces, ¿qué es la neurociencia? Bueno, depende del proyecto de investigación que se esté desarrollando. O sea, esto está muy enfocado también con la temática, ¿cierto? Con la temática que se escoge y cuáles son los temas así de relevantes que se van a tratar. Para hablar de la metodología, voy a tener que irme nuevamente para la diapositiva porque quiero mostrarles un apartado aquí que es importante. Ay, perdón que me quedé sin. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para compartir? Creo que aquí estoy compartiendo. Creo que estoy compartiendo pantalla. Entonces, les comentaba, esto básicamente era lo que tenía el formato, pero aquí específicamente hablando de la metodología, entonces, para hablar de la metodología del proyecto de investigación es importante revisar los objetivos de investigación antes de definir la metodología. Es importante tener claridad cuáles son los objetivos. Entonces, ahorita pues estaba yo dando unas recomendaciones así muy generales, pero que ojalá ustedes las puedan aplicar. Y básicamente el ejercicio que hemos hecho con la ingeniera Marisela es que de acuerdo al proyecto de investigación, hay en algunas áreas en que somos más fuertes, tanto la ingeniera Marisela como yo, no somos interdisciplinarias, pero pues ella tiene unas fortalezas en algunos proyectos y yo en otro tipo de proyectos. Entonces, pues en ese tipo de proyectos nosotras tratamos de ser como lo más precisas. Entonces, tener claro el objetivo, eso me permite determinar mucho mejor el enfoque y el método que sea como el más apropiado que yo pueda implementar en un proyecto de investigación. Importante conocer el diseño del tipo de investigación. Entonces, si es experimental, cuasi experimental, correlacional, cualitativo. Esto es importante conocer cómo es el diseño o cuál es el más adecuado de acuerdo a mi proyecto de investigación. Determinar cuáles son las variables y cuáles son los indicadores. Entonces, en este caso, las variables que deseas investigar, cuáles son esas variables que yo realmente considero que debo investigar y establecer estas variables que yo establezco en mi proyecto, cómo las voy a medir, porque pues estos se convierten en indicadores, entonces tengo que determinar eh, cómo, cómo voy a trabajar con ellas, ¿cierto? Determinar pues la técnica, cómo voy a hacer esa recopilación de esos datos. Dentro de esa técnica de análisis de datos, entonces, analiz- an- analizar cuáles son las que va a utilizar, cómo va a procesar, cómo va a hacer ese procesamiento de datos. Esto para los casos en que hay proyectos que requieren una recopilación grande de masas de datos, algunas datas específicas. Estamos hablando de ese tipo de proyectos. Esto dependerá del tipo de variable también, del diseño, del diseño de estudio, de los objetivos específicos, ¿cierto? Porque los objetivos pues también me tienen que dar una ruta de qué exactamente es lo que yo quiero hacer con mi proyecto. También tendría en cuenta los análisis, ¿cierto? Esos análisis estadísticos descriptivos, análisis cualitativos, si puede hacer una combinación importante. Y hay estudiantes, bueno, hay participantes que de pronto no les ha quedado muy claro el tamaño de la muestra. Determinar el número de participantes o de casos que yo pueda incluir en un estudio.
Yo tuve últimamente un caso, simplemente un caso, lo voy a hablar así a nivel general, que cuando me estaba presentando el proyecto, él me decía que necesitaba encuestar al 100% de las personas de una institución educativa. Y yo le decía, ¿cuál es la razón de encuestarlos a todos? Si son 400, ¿por qué encuestar a los 400? Entonces, él me daba sus razones de que él necesitaba saber cada uno porque cada uno tenía su propia hoja de vida, era el observador del alumno. Entonces, frente a ese observador del alumno, él necesitaba la información de todos. Y yo le decía, no puede seleccionarlos por curso, por edad, ¿cierto? Hay algunas consideraciones, entonces es importante que se defina como ese tamaño y tener pues un número preciso de participantes pues para no coger el 100% de la muestra. No hay establecido un porcentaje. En muchos casos no hay un valor específico que diga que el tamaño de la muestra sea el 30, 40, 50, el 80%. Y él me justificó precisamente, me decía, pero es que yo no he encontrado un libro donde diga qué porcentaje tengo que coger, entonces yo quiero coger el 100%. Él estaba construyendo una página, ¿cierto? Entonces él necesitaba el registro de todos. Pero yo le decía, el tamaño de la muestra tiene que ver con qué es lo que usted, no es el producto, sino qué es lo que usted persigue, qué es lo que quiere hacer con el proyecto de investigación. ¿Listo? Seleccionar las técnicas de recolección de datos. Esto también es importante, pues esto depende también como de la metodología. ¿Cómo es que yo voy a hacer mi investigación? Así pues también yo determinaré si mi proyecto puede utilizar técnicas, las que ya conocemos, encuestas, entrevistas, simplemente una observación, ¿cierto? Revisiones documentales, bueno, eso depende pues de la población que yo tengo, de qué es lo que quiero lograr con el proyecto. Considera limitaciones potenciales. Entonces, dentro de estas limitaciones, puede ser la metodología, algunas restricciones que se tengan, ¿cierto? Eh, por ejemplo, aquí se habla de sesgos en la información, que no se tenga la información completa, que sea difícil de acceder a ella y asegurar la validez y confidencialidad. Entonces, que esos resultados obtenidos que sean válidos y que sean confiables. Eso para nosotros también va a ser muy importante dentro del ejercicio que se va a desarrollar. Eso básicamente ustedes saben que últimamente pues es como el fuerte que tenemos nosotros pues para saber realmente si la propuesta pues es lo bastante fuerte para nosotros. Dentro de este ejercicio de la metodología también es importante el título que se le va a dar al trabajo de investigación. Aquí va a ser muy importante que se denote de forma clara y precisa cuál es el problema que se quiere tratar. Entonces, en algunos casos, recordemos que estos proyectos de investigación pues pueden ser aplicados, ¿cierto? Pero entonces debe identificar, cuando yo vea el tema, yo tengo que ya lograr detectar sobre cuál problema posiblemente se va a trabajar. En la formulación del problema, explicar de qué se hablará. Es importante, de qué tema específicamente sobre qué es que se va a investigar. Este es el punto como de empieza a identificar la problemática. En la justificación se debe responder el por qué, analizar determinado problema. Este problema puede ser novedoso, presentarse bajo una forma novedosa. Bueno, eso depende de la redacción que ustedes puedan hacer. La hipótesis es una suposición, entonces esa postura que se toma, esa problemática, pues tiene que ser muy, muy precisa. El objetivo general hace referencia al propósito global del trabajo.
Entonces, muy importante que se identifique exactamente qué es lo que yo quiero lograr con ese proyecto de investigación. En el marco teórico se delimitan las temáticas, entonces, sobre qué temas, o sea, yo ya tengo un tema grande, pero ese tema grande tiene que tener algunos abordajes de algunos temas específicos que yo como investigador considero que es importante. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de los derechos humanos, entonces, de qué derechos humanos voy a hablar? De todos en general, hay algunos que son más necesarios. Esos derechos humanos van enfocados eh, a determinada población, a un sesgo específico, o voy a hablar a nivel general. ¿En dónde? En algún municipio, en Colombia, en el mundo, y la metodología apunta a cómo se debe estructurar y dividir el trabajo. Entonces, hablábamos ya de algunos elementos importantes que es importante que se tengan en cuenta. Todo proyecto de investigación debe contar con las siguientes características. El problema de investigación debe ser claro y debe ser delimitado. La revisión de la bibliografía sobre el tema es concreto, qué se pretende estudiar, y sobre qué antecedentes de investigación. Entonces, recordemos que nosotros ya hicimos un ejercicio muy juicioso con esas herramientas, ¿cierto? Con varias herramientas que hemos usado en estas dos fases anteriores. Entonces, ya tenemos una base, algo sólido, algo concreto. La sustentación teórica en función de la disciplina del estudio que se está abordando. Una clara exposición, pues aquí dice una exposición, pero es que los objetivos sean claros, qué pretende alcanzar con la investigación y qué utilidad tendrá. Eh, una descripción de los procedimientos, los métodos, o sea, importante si se van a hablar de procedimientos o se van a dar métodos, que haya una descripción clara de cómo se va a hacer, porque casi siempre los proyectos de investigación, yo he visto que gran parte, la dificultad está para los que no tienen trayectoria. Hay algunos que uno solamente leyendo el documento ya se da cuenta de que tienen un bagaje muy grande, una experiencia muy grande y es fácil, pero en algunos casos muy escuetos, muy alejados, uno puede observar que hay problemas en la metodología, en los objetivos de investigación y en muchos casos en los análisis. Esa es como hacia nivel general, ¿no? Un plan de trabajo donde se especifique los tiempos, las fechas. Entonces, casi siempre estas propuestas requieren un cronograma que es importante que se mantenga, igual que en el caso anterior. Como estamos trabajando colaborativamente y no todos contamos con la misma disposición de tiempo, entonces siempre es importante definir un cronograma interno del grupo colaborativo, a menos de que yo esté sola en el grupo colaborativo, porque el manejar estas fechas me va a permitir cumplir con el desarrollo de la propuesta de investigación y pues tener claras las citaciones, referencias bibliográficas que se esté usando. En este caso, pues nosotros siempre hemos hablado de las normas APA y hemos hablado de la versión 7. Con relación a los impactos de la propuesta de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se quiere exactamente con este apartado de los impactos? Nosotros lo que queremos es medir el impacto de un proyecto para evaluar su efectividad y eficiencia. Eso es lo que realmente se quiere. Pero resulta que de acuerdo con el proyecto de investigación, puede ser que el proyecto de investigación que yo esté desarrollando no tenga un impacto ambiental. Puede ser, ¿cierto? Pues ustedes son los que nos van a comentar. O puede ser que no haya impacto en ciencia, tecnología e innovación. Puede ser. Ahorita vamos a dar algunas recomendaciones. Y puede ser que ojalá todos tuvieran impactos regionales, pero puede ser que en algunos casos eso no se dé. ¿Listo?
Un ejemplo del impacto social se refiere a cómo el proyecto afectará a una comunidad en la cual se desarrollará, considerando aspectos como empleo, acceso a servicios básicos, de pronto calidad de vida. Esa es una opción, ¿cierto? Pero como no sabemos cuál es el proyecto, cada uno tiene su proyecto de investigación, entonces pues la idea es de que ustedes identifiquen y ese año, entonces nosotras verificamos que ese año esté relacionado. ¿Se acuerdan que por allá a la parte de arriba, donde yo estoy haciendo la descripción inicial del proyecto, yo tengo que definir en meses? Entonces, revisar que si yo voy a desarrollar mi proyecto de investigación en 18 meses, entonces estamos hablando del año 2024 y el 2025, entonces que ese año esperado que esté acorde con la propuesta de investigación. ¿Listo? Porque es que en algunos casos he visto que le ponen 2027, 2030, entonces hay que verificar, pues de acuerdo también a la descripción que están haciendo, ¿no? Porque si lo están haciendo con proyección, pues hay que revisar, depende del impacto. Pero entonces esta hace referencia a eso. En el impacto ambiental, entonces evalúa las consecuencias del proyecto en el medio ambiental, incluyendo posibles daños ecológicos, medidas de mitigación necesarias. Entonces, de pronto poder evaluar cuál es el impacto que está teniendo el proyecto de investigación. Yo recuerdo que hay algunos que están trabajando creo que carburos, algo que tiene que ver con el medio ambiente. Entonces ustedes puedan verificar exactamente eh, esos posibles impactos que se puedan desarrollar en ese punto. De igual forma con el impacto en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, dentro de estos proyectos que desarrollan estos aspectos tecnológicos, entonces, ¿cuáles se pueden estar desarrollando? En este caso hablamos de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Si la implementación que yo voy a hacer, por ejemplo, a nivel de ciencia, tecnología e innovación, puede ser implementar un prototipo, un radar, esos paneles solares, bueno, algo que tenga que ver con tecnología. Entonces, verificar en cada uno de esos aspectos dónde ustedes consideran que se puede generar ese impacto. Y los impactos regionales pues tienen que ver con lo que está expresado en la plantilla, que es con la calidad de vida de la población, de pronto verificar si existen políticas públicas, porque mire que ahorita hay muchas políticas públicas y hay muchos que en la parte de las políticas públicas no lo tienen en cuenta, pero miren que sí es importante hacer ese reconocimiento. Si de pronto dentro del proyecto de investigación que ustedes están desarrollando, si existe la política pública, si se está implementando o no se está implementando. El desarrollo de un programa de acuerdo pues al diagnóstico que se esté dando y muy importante también el impacto en la parte de productividad y competitividad. Mire que muchos proyectos no tienen en cuenta si yo por ejemplo estoy desarrollando el proyecto en determinado municipio, hablo específicamente en determinado municipio, pero yo no sé ni qué ferias, ni qué asociaciones, ni qué acciones está tomando el municipio y yo planteo una adicional, pero no estoy teniendo en cuenta lo que ya existe. Entonces, a veces es bueno nosotros empezar como a indagar sobre esas acciones que ya existen para que nosotros podamos tomar elementos fuertes, ¿cierto? Entonces, conocer, por ejemplo, si yo voy a hablar de la región Caribe, ¿cierto? Eh, si es de la región Caribe, entonces dentro de esa parte de productividad, ¿qué proyectos ya existen o cómo se están manejando? Si vamos a hablar, por ejemplo, de los cafeteros, bueno, de algún sector específico, entonces, ¿qué posibilidad o qué acciones o qué eventos se han desarrollado hasta el momento?
Esta tabla que les estoy compartiendo en este momento tiene que ver con la tipología de productos de MinCiencias y básicamente, como les comentaba desde el inicio, en la relación anterior, en la sesión anterior, perdón, trabajábamos que hay cuatro tipologías. En ese momento se estaban desarrollando cuatro tipologías. Productos de generación de nuevo conocimiento, productos de desarrollo tecnológico e innovación, productos de apropiación social del conocimiento y de formación de recursos humanos. Como ustedes pueden ver en esta tablita, es muy sencilla. Ahí dejo el enlace por si de pronto después quieren consultarla. Básicamente los productos de generación de nuevo conocimiento para nosotros es importante. Los artículos científicos, los artículos de investigación, ya sea artículos, siempre se habla de productos tipo top. Si ustedes verifican en la convocatoria interna que tenemos nosotros en la UNAD, ahí se habla de productos tipo top, o sea que realmente pues tengan un reconocimiento para que igual forma el artículo científico tenga pues relevancia dentro del perfil, ¿cierto? Y le aporte al grupo de investigación porque todo es una cadena, ¿cierto? Si tú puedes publicar, no solamente diseñas, o sea, una cosa es desarrollar, hacer el proyecto de investigación. Una vez que desarrollas el proyecto de investigación, sobre ese proyecto de investigación tú puedes hacer una publicación. ¿Por qué? Porque hiciste una investigación y esa investigación tú la puedes generar un artículo científico, si estamos hablando de artículos científicos. Y ese artículo científico, entonces tú vas a empezar a buscar revistas, me disculpan que yo hable de tú. Tú buscas una revista científica y vas a revisar cuáles son los términos, condiciones de esa revista científica para tú hacerte un sometimiento, para postularte a esa convocatoria. Dentro de esa convocatoria, ellos te darán una respuesta, y esa respuesta, por lo general, como tiene que ver con el comité académico de la revista, el comité, los que publican la convocatoria, hay un grupo que son los que avalan y no avalan. Por lo general, en las revistas, esos grupos se demoran mínimo 6 meses, un año, a veces año y medio, en dar respuesta al sometimiento de un artículo. Y finalmente, o realimentan de que de que el artículo hay que hacerle algunos ajustes, lo clasifican, le envían un correo a la persona que se postula, pues dándole las indicaciones, o los casos más extremos, no hay respuesta. Entonces, cuando ya no hay respuesta, voy a decir algo que alguna vez dijo un gestor de una revista, es que yo solamente cuando voy a realimentar y considero que el artículo, estoy diciendo lo que el gestor de la revista dijo en su momento. Dijo, yo solamente voy a realimentar o va a recibir respuesta el que yo creo que tiene potencial para el artículo ser publicado en la revista. ¿Listo? Entonces los que no reciban respuesta, pues ya saben que de pronto, pues, no se pudo. Dentro de esta clasificación también están las notas científicas y los libros resultados de investigación. ¿Listo? Dentro de de los mismos productos de generación de nuevo conocimiento, están los libros, capítulos del libro de resultado de investigación. Entonces, básicamente nosotros casi siempre nos relacionamos en esos cuatro tipos de productos. ¿Listo? Capítulos de libro, notas científicas, artículos científicos. Esos son básicamente los, las tipologías a las que yo puedo aspirar en productos de generación de nuevo conocimiento. Que puedo aspirar, me refiero relacionar en el apartado de productos. Productos de desarrollo tecnológico. Entonces yo les comentaba, casi siempre, no es la raza general, pero casi siempre se habla es que los productos de desarrollo tecnológico, entonces casi todo el mundo dice, son los de ciencias básicas, los de ingeniería, pero no. Entonces aquí van productos tecnológicos
certificados o validados, dice que diseños industriales, esquemas de circuito integrado, software. Entonces aquí es donde se incluyen casi siempre los compañeros de ciencias básicas, porque ellos desarrollan casi siempre software. No estoy hablando de una ingeniería específica, sino prototipos industriales, signos distintivos. Entonces, miren que desde el año pasado o antepasado, yo recuerdo que el año pasado hubo un reconocimiento bastante fuerte a los compañeros de CACEN en este tema de signos distintivos. Y ellos desarrollaron un proyecto de investigación específicamente sobre este tema y les fue muy bien. Entonces, para nosotros sería muy importante empezar a revisar este tipo de productos para nosotros empezar a incluirnos y empezar a desarrollar otro tipo de proyectos, porque pareciera que los de apropiación social de conocimiento, ahorita cuando le leamos, parece que fueran como los más sencillos. No son sencillos ninguno, cada uno tiene su paso a paso, su desarrollo. Ya les comentaba, por ejemplo, lo del artículo científico. Y así como pasa con el artículo científico, así mismo pasa con los libros, con la nota científica, con el capítulo del libro, exactamente la misma ruta. Con los productos de desarrollo de software, entonces, no solamente es que el software sea válido, ¿cierto? No recuerdo ahorita, me disculpan, no sé si es la BIMED la que tiene que enviar un certificado, un documento confirmando que ese es un producto de desarrollo tecnológico. Entonces, nosotros también al interior tenemos una unidad que valora si realmente ese producto puede ser considerado como producto de desarrollo tecnológico e innovación. Aquí también nos habla dentro de esta tipología productos empresariales y entonces aquí hablan de secreto empresarial, empresas en base tecnológica, estamos hablando de las spin-off startup. Entonces aquí hay un trabajo fuerte, la universidad está trabajando fuertemente en esta parte, pero todavía falta más impulso. Las regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones. Entonces, aquí también es importante verificar de pronto quién puede aportar o tiene algún indicio de un trabajo que pueda desarrollar en esta parte. Los conceptos técnicos, informes técnicos, eso también es muy válido dentro de este ejercicio y registros de acuerdo de licencia para la explotación de obras protegidas por derechos de autor. Entonces, este trabajo también lo están desarrollando algunas escuelas y es importante que también pues se siga construyendo sobre ese ejercicio de derechos de autor. Miren que la BIEM está trabajando fuertemente sobre todo eso que tiene que ver con propiedad industrial, registro de marca, patentes. Entonces, creo que es importante empezar a hilarnos en ese tipo de cualificaciones que también está dando la UNAD para nosotros empezar a fortalecernos en ese otro tipo de productos. Dentro de los productos de apropiación social de conocimiento, entonces aquí nos hablan de participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación. Entonces es participar en eventos científicos, ya sea que yo participe en calidad de ponente. Si ustedes se han dado cuenta últimamente, la universidad, me refiero a estos últimos 3 años, ya no solamente la participación a nivel regional, sino es a nivel nacional, ojalá a nivel internacional, casi todos los eventos, si ustedes se han dado los eventos que tenemos en las escuelas, prácticamente todas desde el año pasado son eventos internacionales, con una fuerte presencia y una fuerte participación a ese nivel que pues de igual forma, pues para poder tener ese nivel, pues nos da pues una exigencia bastante grande, ¿cierto? Me refiero en la organización, en la participación, entonces, importante. Estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, tecnología y la innovación, entonces programas, estrategias pedagógicas, fomento redes, participación en redes. Entonces, dentro de esta primera parte, no solamente participar como ponente, sino como organizador de un evento científico. Eso me genera un certificado. Si yo participo dentro de un evento científico como tallerista, eso también es importante. Si yo participo en un evento científico no como ponente, sino como conferencista, eso también me genera un certificado.
Entonces, todo ese tipo de participaciones en estos eventos científicos, verificar cuál es el resultado, en este caso los que estoy mencionando, pues son válidos por MinCiencias, y verificar dónde se pueden clasificar. A participar en redes. Entonces, resulta que hay una estrategia que nosotros hemos estado recopilando y es cuando yo participo en una red. Pero cuando yo participo en una red es que tú haces parte de esa red. Me refiero cuando tú participas como delegado, como integrante de esa red y tú puedes obtener un certificado que tú haces parte de esa red. Entonces, si tú haces parte de la red del Codecti, por hablar de alguna red. Sin embargo, la Codecti no es una red, pero hablemos. Digamos que Codecti, tú haces parte del Codecti o haces parte de la red Colsi. De la red Colsi y tú eres el delegado de la UNAD en tal regional de la red Colsi. Entonces, esa participación tuya como delegado en esa red, porque tú tienes una carta de delegación y la red te puede proporcionar un documento que diga que tú haces parte de esa red. Entonces, si tú no solamente participas, no solamente tienes esa carta de delegación, sino que todas las redes tienen un plan de trabajo, porque ese plan de trabajo, pues la red se conforma para, no solamente para hacer la alianza, para entregar un documento específico de una alianza mancomunada para lograr algo, ¿cierto? Entonces, estas redes lo que se quiere es que a través de estas redes yo pueda potenciar mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo conozco redes que trabajan y hacen productos, hacen eventos, por ejemplo, a nivel internacional. Participo no solamente como delegado, sino que también estoy haciendo parte de la organización de la red. Ahí ya tengo dos productos. Dentro de esta participación en red también es importante, por ejemplo, algunas redes generan productos. Yo conozco redes que tienen productos, por ejemplo, un libro. Participan en la red y a través de la red, sea nacional, internacional, una red, pero que esté conformada la red. La red tiene que estar conformada. Entonces aquí es importante que esté conformada, que sea reconocida. Por eso hablo de red Colsi. ¿Listo? Comunicación social de conocimiento. Entonces, estrategias de comunicación para generar, por ejemplo, productos de multimedia. Entonces, últimamente nos hemos dado cuenta que si yo hago un video, porque en estos últimos años, sobre todo de la pandemia, después de la pandemia, entonces, cuando estábamos en ese proceso de pandemia, se hicieron muchos eventos científicos, pero las personas no se podían desplazar, ¿cierto? Pero sí podían participar en estos eventos científicos. Entonces, para que no hubiera problemas de conectividad, porque si ustedes recuerdan, hubo un caos a nivel de conectividad en muchos eventos. Se quedaba uno esperando al conferencista, se quedaba esperando al ponente, se quedaba esperando. Entonces uno le decía al ponente que dentro de los términos de referencia era válido que usted realizara un video de 5 minutos, de 10 minutos, haciendo la exposición de su proyecto de investigación. Entonces, mire que este producto, de pronto los que saben que antes se hacía, los de la corte anterior, por lo menos del diplomado e investigador, ellos desarrollaron un video. Era un video de máximo 15 minutos donde hacían la presentación de su proyecto de investigación, de su proyecto de investigación. Entonces, estos videos también hacen parte de ese tipo de productos que se pueden tener en cuenta. Bueno, como ya nos está pasando la hora, entonces, productos de formación de recursos humanos. Entonces, aquí es importante cuando yo participo, donde a mí me asignan proyectos y yo soy el director. Entonces, acordémonos del procedimiento de opciones de trabajo de grado que tiene la universidad. Proceso P79. Entonces, dentro de ese procedimiento, a través del comité de investigación de zona o del comité de investigación de escuela, a mí me pueden asignar como director de un proyecto, ya sea un proyecto de investigación, un proyecto aplicado o de una monografía, ya sea proyectos de pregrado, sean proyectos de maestría
Y pues en algunos casos se da todavía, ya se está dando porque ya tenemos doctorados, también se está dando. Entonces, cuando a mí me asignan ese proyecto y yo soy el director, ¿cierto? Hay una trazabilidad de ese proceso, ¿cierto? A mí me asignan como director, yo tengo uno, dos, puedo tener hasta tres estudiantes en un proyecto. Cuando yo emito mi concepto como director de que ese proyecto ya está listo, el proyecto pasa para jurado. De acuerdo con el procedimiento que tenemos en la UNAD, yo no puedo dejar solo al estudiante, sino que yo tengo que estar muy pendiente de cuáles son las observaciones, recomendaciones, las sugerencias que hace el jurado. Yo hago ese acompañamiento, de hecho tengo que coger ese proyecto y revisar con el estudiante qué es lo que el jurado está estableciendo, está proponiendo, y después el jurado emite un concepto y llega el proceso de sustentación. Y yo no dejo solo al estudiante, yo como director, yo acompaño al estudiante, nos preparamos para hacer esa sustentación, busco los elementos, el espacio físico, en línea, bueno, busco todos los elementos que yo requiero para poder hacer ese acompañamiento y finalmente el estudiante ¿qué va a obtener? Un acta, ¿cierto? Logró hasta el proceso de sustentación, logró sus calificaciones. Esa acta que yo firmo como director, esa acta a mí me sirve para yo justificar y yo relacionarme que yo soy director de un proyecto de trabajo de grado y ustedes ahí están viendo en pantalla, en la mano derecha, en la columna donde están las letras rojas, ahí dice que pueden ser direcciones de tesis de doctorado, dirección de trabajo de grado de maestría, direcciones de grado de tesis de trabajo de grado, perdón, de pregrado, ¿sí? O proyectos de investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, estos proyectos que estamos desarrollando para una convocatoria, para presentarnos en una convocatoria, estos proyectos también son válidos dentro de ese ejercicio, porque hay un acompañamiento, hay un seguimiento, y es importante que se tenga en cuenta. Entonces, dentro de los productos que antes se llamaba apropiación social del conocimiento, antes se llamaba así, apropiación social del conocimiento, y ahora se llama y de la divulgación pública de la ciencia. Entonces, estos productos son todo lo que tiene que ver con la intercambiar saberes, conocimientos de ciencia, tecnología, innovación. Entonces, dentro de estos productos están los resultados de actividades de actividades de apropiación social de conocimiento, entonces lo mismo que estábamos hablando ahorita de las socializaciones y los resultados de actividades de divulgación pública. ¿Cuáles son esos productos específicamente de divulgación pública de la ciencia? Que es como la nueva, la división que hicieron de los productos de apropiación social de conocimiento. Que hay publicaciones como cartillas, manuales, boletines que no se estaban teniendo en cuenta, porque en algunos casos nosotros los desarrollamos como producto, ¿cierto? De, de- como resultado, perdón, como resultado de un producto de investigación. Y en muchos casos lo que se proponía era diseñar un manual, diseñar una cartilla. Entonces ahora sí se están teniendo en cuenta estos productos audiovisuales, sonoros, recursos gráficos, recursos digitales gráficos, estos también se están teniendo en cuenta. Y los productos de estrategia de contenido transmedia como los desarrollos web. Entonces, estos otros productos también se están teniendo en cuenta y todo lo que tiene que ver con boletines divulgativos de investigación, libros de divulgación de la investigación, todos estos libros todo este otro material que pareciera que no se estaba teniendo en cuenta antes. Entonces, dentro de los productos de apropiación social, entonces quedaron eh, los otros productos que ya se los mencioné en la diapositiva anterior. Dentro de estas de generación de nuevo conocimiento, si ustedes verifican, son exactamente lo mismo que hablamos ahorita. Los artículos de investigación, notas científicas, libros, resultados de investigación, capítulos de libros de formación en cuartil,
están exactamente los mismos tipos los mismos productos. Y aquí no llegó la información de recurso humano, pero es exactamente la misma. Sí, no llegó la información no quedó. Bueno, me disculpan que no quedó la información de recurso humano, pero la información de recurso humano creo que ya clarifiqué y los productos de desarrollo tecnológico para que les quedara mucho más claro sobre cuáles son esos tipos de productos que se pueden relacionar en este apartado. Ya para terminar, entonces, con relación a la invitación web, entonces les comentaba desde la primera diapositiva, el día 25 de julio, los esperamos a las 3 de la tarde. Vamos a hacer un webinar específicamente sobre redacción científica en el formato IMDIR. Es un formato que es importante que lo conozcan porque pues, lo que queremos es precisamente fortalecer específicamente estas competencias investigativas de nuestros participantes de la diplomatura y esta cualificación, este webinar nos lo va a facilitar el doctor Cristian Orlando Ávila. Entonces, aquí está el enlace de conexión. Yo les voy a compartir la invitación para que ojalá el mayor número de participantes puedan interactuar, porque no solamente es estar en ese webinar, sino que puedan hacerle preguntas, así como estuvimos la vez pasada con el doctor Didier, hacerle preguntas. El docente Cristian Ávila, él también es docente de la UNAD, igual que Didier, entonces para que ustedes tomen los nombres de ellos y puedan hacerles consultas porque eso los alimenta a ellos. Ellos me han confirmado que definitivamente lo que dijo el profesor Didier en el día de su charla, si antes conocen más herramientas y me las pueden facilitar, a él le sirve. De igual forma digo yo, porque yo, aunque tengo algún conocimiento, pues hay algunos de los compañeros que participan en la diplomatura que conocen mucho más de lo que yo logro hacerles llegar a ustedes alguna información. Eh, seguir insistiendo, me disculpan el término, sigo insistiendo en el acompañamiento que nosotros estamos haciendo, no solamente a través de las web conference, sino también a través de la herramienta Teams. Aquí quedó como Skype, me disculpan, pero es de la herramienta Teams. Entonces, en algunos casos, con varios que me he comunicado, pues me encuentran ocupada, pero me dejan el mensaje y yo después les devuelvo el mensaje, les doy la respuesta. En caso de que haya que hacer una videollamada, que haya que compartir pantalla, si requiere alguna aclaración, eso también es válido. Simplemente tener en cuenta pues las franjas de atención. Por el día de hoy, pues no es más. Simplemente si tienen alguna pregunta específica, ya por tiempo, pues no va a ser posible resolver muchas de las dudas, pero sí darles un agradecimiento muy especial por permanecer en este momento, hasta este momento en esta sesión y invitarlos a continuar con el proceso que estamos llevando hasta este momento. ¿Me va a permitir verificar en el chat? Voy a compartirlo. Compartir por este medio el link de que debe ser de la web, del webinar, perdón. Hola, doctora Noelín, para poder visualizar ¿qué? Las cuatro, ¿cómo se llaman estas? ¿Las cuatro qué? Esas cuatro líneas que usted nos estaba colocando allí ¿La productividad? de Las tipologías. las tipologías, sí, Sí, lo las de cuatro productividad. tipologías, sí. Sí, Es que está hablemoslo de el link, productividad. Sí, hablemoslo señora. de productividad y yo les entiendo. ¿Listo? Listo. Ok, Ya les voy a pasar por esta mismo enlace. Ya les voy a pasar para que ustedes lo puedan verificar. Y también lo busco. Y cualquier pregunta que tengan, por favor, me comentan. Ya también tocaría de puede forma ser individual. en,
en el foro, Doc, podía también compartirnoslas, por Sí, favor. mira, aquí quedó el enlace. No, no, buenas tardes. No, No doctora, abre, ¿cierto? no, no, señora, no permite. Espérate un momento, pues ya es que tengo muchas ventanas abiertas, pero yo lo voy a compartir en el foro junto con esta presentación. ¿Listo? Y les voy a dar el enlace eh, abierto, no así como está, ¿cómo es que se dice? Con el hipervínculo, sino les voy a dar el enlace completo para que ustedes puedan acceder a ese material. ¿Listo? Lo que pasa Sí, es que sí. como yo estoy presentando la plantilla, esa todavía no está en MinCiencia. Yo ya estaba buscando a ver si está la plantilla. eh, Tienen ese el documento completo y por eso presento la productividad, pero lo que les mostré, pues básicamente la división que hay entre los productos de divulgación y los de apropiación, pues es muy somera, no es tan grande como nosotros quisiéramos. Quiero agradecerles hasta este momento que quedamos conectados y ya dentro del foro yo me comprometo a compartir la grabación, la presentación y el enlace que me están pidiendo de productividad para que conozcan. Y la invitación para que nos conectemos a través de Teams y poder resolver todas las dudas, inquietudes, porque hoy pues aunque uno trata de ser muy específico, pues hay muchas generalidades porque no hablo sobre un proyecto específico para poder dar ruta, pero cuando yo cojo un proyecto, ahí sí puedo empezar a orientar mejor. ¿Listo? Entonces, esa es como la invitación que queremos hacer. Feliz resto de día para todos los compañeros que están conectados con nosotros hasta este momento. Quiero dar por finalizada la sesión del día de hoy y les deseo un excelente fin de semana. Mil gracias. Muchísimas gracias.